es un hito y es una marca de un inicio diferente. Así que la verdad que para mí hablaba recién con André, y es súper importante esto, es importante que lo podamos sostener y es importante que cada uno desde su lugar, desde su función, pueda ir creando estos momentos de poder articular la clínica con lo teórico, de poder ir creando cada uno su propio texto para que enriquezca todo lo que tiene que ver con el andamiaje de la práctica nuestra. Así que bueno, quería agradecer la invitación, la mesa, mis colegas, aclarar primero que Natalia no puede estar con nosotras, lamentablemente tiene una situación familiar difícil, así que el trabajo de ella, bueno, no va a ser leído ni presentado. La articulación yo la voy a hacer con el trabajo de ella porque la verdad que es muy interesante, me parece que tiene que estar dentro de lo que se estuvo pensando para esta presentación. La dinámica, vamos a hacer esto, van a ser las presentaciones, yo voy a hacer una pequeña articulación, después vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. La idea es que todos podamos ser parte de este armado, de esta mesa y de este pensar que generosamente compartieron las colegas. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Tatiana Jares. Fue concurrente entre los años 2017 y 2020 en el Hospital Gutiérrez, licenciada en musicoterapia. Después va a estar Flor Fernández, que es residente de segundo año del Hospital Gutiérrez. Y bueno, Natalia Canarini es del Tobar García, fue concurrente, que bueno, es quien nos va a quedar por escuchar el trabajo de ella, que era muy interesante. Bueno, ¿estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco fue retomar algo del pasado, ¿no? Y volver a pensarlo. Y bueno, nada, es conmovedor también recordar un poco el recorrido, verlo acá Darío, que fue justamente en la rotación que hice por el Centro 1, donde digamos, escribí este caso. Y bueno, nada, es conmovedor, pues pasa el tiempo y también uno va cambiando, pero algunas cosas quedan. Bueno, el texto se llama La música, un territorio posible al margen de las palabras. El presente escrito busca dar cuenta del proceso clínico en musicoterapia de un joven de 26 años que sufrió violencia sexual en su temprana infancia. Tuve la oportunidad de atender a este joven en el marco de mi rotación por consultorios externos y Hospital de Día del Centro 1 de Salud Mental Hugo Rosales. En la exposición situaré y articularé teóricamente los movimientos que fueron observándose a lo largo del tratamiento, tanto en su posición subjetiva como en su relación a los otros, y cuyos efectos vehiculizaron el alta del Hospital de Día del mismo centro, al que asistía desde que tenía 17 años de edad. Considero que el presente trabajo resulta una oportunidad de problematización de la premisa que algunos terapeutas sostienen. Es necesario que el paciente relate, cuente lo que vivió para que pueda tramitarlo. Esta premisa corre el riesgo de volverse una regla general aplicable por igual al campo clínico, sin intenciones de restarle valor e importancia al acto del habla, el cual considero resulta muchas veces una vía fundamental y exitosa para la elaboración. Dejo para su reflexión algunas preguntas sobre las que luego volveré en las consideraciones finales del trabajo. ¿Cuándo y cómo habla un sujeto? ¿Es siempre por la vía del relato que algo puede elaborarse? ¿Cuáles son los riesgos de ofrecer nuestra escucha a la espera de que se hable sobre aquellos eventos que devinieron traumáticos? Presentación del caso. Llamaremos Juan al paciente que motiva la presente escritura. Juan había cumplido 26 años y estaba viviendo hacia el final de su tratamiento en un hogar para personas en situación de calle. Se atendía en el Centro de Salud Mental desde sus 17. Al centro llegó de la mano de María, su cuidadora. Ella lo trajo en medio de una fuerte pelea en la que señalaba que estaba harta de él y denunciaba que no hacía nada, que no podía quedarse toda la vida sentado en su historia. En la revisión de esa historia se empezó a develar cómo aquellos otros significativos a cargo de su cuidado habían resultado
una y otra vez fallidos en su función. Una historia de abandonos y abusos fue reconstruyéndose con el devenir de las entrevistas. Una madre calificada por María como oligofrénica, fallecida algunos años antes de la consulta, y un progenitor que, cuando accedió por vía judicial a la tenencia de Juan durante su temprana infancia, lo violentó sexualmente de manera sistemática. María adoptó, en el sentido más literal del término, a este niño huérfano de cuidado, cuando le fue quitada la tenencia al padre. Desde una lógica sacrificial, con un tinte fuertemente religioso, se hizo cargo de Juan, dándole casa y comida. Sin embargo, de los registros de las entrevistas que se mantuvieron con ella, surgía la creencia expresada a viva voz de que Juan estaba destinado a ser un abusador. En el discurso de María, Juan aparecía ubicado reiteradamente bajo los significantes de sucio, pervertido, volviéndose también inlocalizables las coordenadas del amor. Cumplidos sus 24 años, María lo echa de la casa. Luego de vivir un tiempo en situación de calle, Juan encuentra refugio en un hogar para jóvenes adultos vinculado a la iglesia. Desde su llegada al centro, Juan siempre realizó tratamiento psicológico individual con diferentes profesionales. Asimismo, se le ofreció de entrada participar del hospital de día, con el fin de darle mayor continuidad a su existencia. Frente a la salida de la casa de María y considerando la fuerte transferencia que el paciente mostró hacia el recurso sonoro musical, se sumó a este dispositivo la oferta de un espacio individual de musicoterapia. Bueno, esto es un poco como la ubicación del caso, ¿sí? Yo acá recojo entrevistas que estaban en la historia clínica, diálogo con distintos profesionales del centro y armo la historia, ¿no?, del paciente. Y empiezo a verlo. Vamos a contar ahora un poquito cómo fue el proceso clínico. En las primeras entrevistas de musicoterapia con Juan, noto que presenta cierta inhibición, responde con oraciones cortas y se muestra con una posición corporal introvertida. Su presentación no coincide con la de un muchacho de 26 años, sino que impresiona como si fuera mucho más joven. En el espacio circulan pocas palabras y el silencio se ofrece como presencia. Como contracara de este silencio, Juan presenta una mirada un tanto inquietante, incisiva, un poco atemorizante. Al respecto me acuerdo que la psicóloga que lo atendía me decía: me pone muy nerviosa la mirada de Juan, no se la puedo sostener. Al cabo de algunas entrevistas, Juan menciona que tiempo atrás había compuesto algunas músicas. Sobre ellas refiere que no le cierran, no le gustan las letras que escribe, pues son repetitivas, aburridas, y me pregunta si puedo ayudarlo a darle sentido. Juan tiene un canal en la web y usa un seudónimo, con el cual sube algunas canciones propias, ¿no? Ahí me empieza a mostrar, tenía como todo un mundo construido en relación a la música. Las músicas son construidas sobre una base estándar de reggaetón, las producciones son estables, con poca o casi ninguna variación, y se sostienen con una o dos frases que se repiten una y otra vez. Su voz se escucha modificada, con un filtro que las metaliza. En la imagen se observa una foto editada de su rostro, donde difícil pueda reconocérselo, ¿no? Está todo como muy intervenido. Toda la propuesta da cuenta de cierta distancia entre está sentado enfrente mío y aquel que aparece en la web. Luego de escuchar, le señalo que está muy buena su música y le pregunto qué le gustaría que hagamos. Retoma la idea de revisar la letra. Sacamos la armonía y empezamos a cantar la única frase que aparece en la canción: amanece en la ciudad. Le propongo que arriesguemos otras frases, se le van ocurriendo algunas otras que empiezan a contar alguna historia. La gente se despierta en la ciudad, sale a caminar, va a desayunar. Tras un silencio, ¿siente soledad? Ante esta última nos detenemos y hacemos lugar a la escritura. Luego la cantamos. Juan se muestra entusiasmado, algo en su mirada parece diferente. Le propongo que si quiere escriba algo para la semana próxima. Responde que no cree que pueda, porque en el hogar donde vive no puede concentrarse. A la semana siguiente, Juan llega con una hoja suelta y una letra escrita que me comparte tímidamente. Leo: comienza un gran día en esta vida, lo que hicimos mal volverá para atrás. Juan toma la hoja y canta la melodía. Es una canción muy linda. Buscamos una armonía en la guitarra y la grabamos con el celular. Juan señala que no puede creer que sea un tema propio. Esa fue la primera canción de muchas otras que, en hojas sueltas, comenzaron a llegar semana tras semana.
Durante meses, Juan insistió con que esas hojas sueltas quedasen en su historia clínica, negándose a llevárselas cuando se le ofrecía. Hojas que se inscribían en su historia como novedad, como pequeños eventos que rompían con cierta diacronía del relato histórico que estaba ahí escrito. Con el tiempo inauguramos un cuaderno. Allí fueron a parar todas las músicas nuevas, pero Juan nunca quiso transcribir las primeras. Con el devenir de los meses, fuimos armonizando y grabando músicas que llegaban casi terminadas desde la letra y la melodía. Sobre cada canción, Juan evitaba decir algo más de aquello que llegaba escrito. Al principio pedía que revisemos la letra juntos, pero con el tiempo algo de esta aprobación pudo perderse. Muchos de sus temas se desarrollaban en torno al amor, otros él los señalaba como subidos de tono, y antes de mostrármelo me lo advertía. En general aparecían con la lógica de la fantasía, él vengándose de alguien que efectivamente lo había dañado en el pasado, o nombrándose a sí mismo como un diablo, frente a quienes quisieran hacerle daño. Sobre esto último relataba escenas en las que algunos compañeros de la escuela o de otros lugares por los que circulaba lo habían amenazado con golpearlo o lastimarlo, y ante esto él no había tenido más opción que dejar de frecuentar esos lugares. A través de sus letras retomaba esas escenas y lograba salir triunfante, desde una posición novedosa. Su producción se iba enriqueciendo semana a semana. La construcción de las melodías se complejizaba, trayendo incluso temas que buscaban una modulación de una tonalidad mayor a una menor, melodías que pedían un ritmo en las estrofas y otro en los estribillos, unas que invitaban a bailar y otras a escuchar. Juan fue encontrando sesión a sesión una enorme capacidad de contar historias y armar una ficción a partir de su música. Al cabo de algunos meses me tomo vacaciones, dejamos de vernos por 2 semanas. A mi regreso, Juan me señala una parte de su cuerpo, se había tatuado una estrella. Agrega, quiero ser una estrella. Esa sesión, mediada por el silencio de mi ausencia, Juan trae una nueva composición. En esta canción aparece mi nombre en la letra. Juan me nombra como Tatiana, mi guitarrista. Empiezo a ubicar de a poco qué lugar ocupo en la transferencia. Me abstengo de poner sentido rápidamente, recuerdo ese silencio del comienzo, esa presencia y esa historia ese tiempo sin historia. Me acuerdo que en una de esas entrevistas, cuando le pregunto sobre él, me responde ofuscado si lo que quiero es que me cuente sobre lo que le hacía a su papá. A lo que le respondo que no solo quiero escuchar lo que él tenga ganas de contarme. En esta ocasión, y a propósito de su deseo de ser una estrella, le pregunto a Juan si quiere compartir sus canciones con sus compañeros de hospital de día, en el taller de música. Juan accede, y la primera vez se pone nervioso, canta rápido y noto que quiere que termine. El grupo responde con aplausos y reconocimiento. Juan se enoja y me dice que no quiere volver a cantar en público. Tendrán que pasar algunas semanas, nacer nuevas canciones para que él mismo elija llevarlas al taller. Así se empieza a construir un nuevo lugar, donde Juan se ubica de un modo novedoso en relación a sus compañeros en el marco del hospital de día. Juan compone y canta sus canciones, ahora ensaya, llega temprano, se prepara cada semana para cantar sus temas. Además, procura conseguir nuevas prendas de ropa e incluso unos lentes al mejor estilo de estrella de reggaetón. A todo esto Juan no tenía un mango, o sea, salir a comprar la ropa era un esfuerzo muy grande. Todo esto le devuelve una imagen de sí que a Juan parece agradarle, habilitándole un lazo al otro diferente. En este movimiento, algo de su posición más infantil, en la cual siempre había quedado como objeto gozado del otro, empieza a conmoverse. Es posible ubicar en este tiempo cierta torsión a nivel de su posición subjetiva. Poco tiempo después de esa producción de canciones que impresionaba inagotable, parece detenerse. Otras cosas habían tomado su energía psíquica. Conversamos sobre esto. El diálogo, que hasta este punto se había postergado, empieza a aparecer por demanda de él. Se acerca y me dice, quiero contarte algo. Cobré la plata de la pensión y me la gasté en un telo con una prostituta. Juan tenía planeado comprarse un celular con ese dinero. Mi respuesta, lejos de reprocharle algo, lo descoloca. Parece que el celu va a tener que esperar. Con cierto alivio se acerca un poco más y en voz baja me dice, fue mi primera vez. Luego de este episodio, las siguientes sesiones son protagonizadas por diversos relatos de chicas que empieza a conocer, chicas y chicos,
una idea fugaz de irse a vivir al interior y otros proyectos que ubican un futuro posible y distinto en las coordenadas de un deseo que le es propio. A los pocos meses, el equipo de hospitales de día evalúa y aprueba el alta de Juan después de 9 años de tratamiento. Se propone como estrategia que siga ligado al centro a través de sus espacios individuales. Juan me llama entusiasmado para invitarme a su fiesta de despedida. Despedida que opera como marca y puntuación de una historia que parecía imposible de escribir. Bueno, hasta ahí el caso. Ahora hago una lectura un poco de lo que conté hasta acá. Resulta importante destacar que el recorrido sobre la infancia de Juan, que da inicio a este escrito, no fue algo que el paciente trajera por sí al espacio ofertado. La reconstrucción de los hechos surge de datos recabados de su historia clínica y del intercambio fluido con otros profesionales. Luego de tantos años de pertenencia al centro de salud, era raro encontrarse con algún profesional que no supiera quién era Juan. Más difícil aún, encontrar a alguien que no lo ubicara como aquel joven que había sido abusado descarnadamente durante su infancia. En esa reconstrucción de su historia, si bien es posible pescar lo fallido de sus otros significativos, no podemos dejar de ubicar que Juan algún nombre, algún lugar tuvo. Sin duda, un lugar sumamente complicado y de mucho padecimiento, pero un lugar al fin. En respuesta a esto último, es posible hipotetizar que Juan arma una defensa subjetiva frente al otro, en tanto este se le pueda volver un poco gozoso. En esta línea es posible pensar la posición de cierta inhibición con la que comienza el tratamiento, o bien los relatos que trae sobre escenas un tanto persecutorias, ¿no? Que siempre dejan la respuesta de que se tiene que ir de los lugares porque alguien lo va a dañar. Es notable que en el marco del tratamiento de musicoterapia, Juan me convoca a tolerar un no saber sobre su historia. El efecto de no saber, de ese silencio ofrecido y sostenido, habilitó la posibilidad de una oferta radicalmente novedosa y permitió la caída de las defensas que impidían el despliegue de algo en nombre propio. A partir de este movimiento se volvió posible un trabajo subjetivo distinto, en tanto permitió suspender cierto sentido y posibilitó así la producción de otro. Un otro distinto a aquel que entraba en serie con aquellos otros desubjetivantes de su historia. A lo largo del tratamiento es posible ubicar al menos dos tiempos lógicos en el despliegue subjetivo de Juan. Un primer tiempo donde el trabajo de elaboración de sus canciones, el darle sentido a las letras y plasmarlas en papel, así como tocarlas con un otro partener, para luego poder tocarlas frente a sus pares, no solo significó la posibilidad de darse un nuevo nombre mucho más vital, sino también la posibilidad de velar algo del cuerpo y la mirada, la propia y la del otro. Se produce en este punto un primer revestimiento que opera tanto sobre el cuerpo propio, así como sobre el goce que le viene del otro, donde algo se ficciona, a mi entender, de forma inaugural. En este sentido, no es casual la respuesta de Juan frente al intervalo de mi ausencia, con la inscripción en el cuerpo de una estrella, o la elección de vestir ese cuerpo con ropas y anteojos ligados al mundo del reggaetón. Si bien esto último podemos pensarlo como una identificación más bien pueril, el valor de estas elecciones se trasluce en tanto permite que aparezca un brillo, algo mucho más vital y libidinal, allí donde el sujeto se encontraba muy opacado. Y además permite darle un marco al propio afecto, ¿no? Al amor y al odio, en la construcción de letras en las cuales él se ubica de una forma novedosa. Es posible ubicar también un segundo tiempo, donde opera una puntuación y la producción de canciones que parecía inagotable se detiene. En esta instancia se produce un pasaje del eros, hasta ahora apuntalado en sus composiciones, al acceso efectivo a una mujer, aunque para ello haya tenido que valerse del dinero, tal vez como forma de mediatizar su sexualidad. Esto último da cuenta de cierto cambio de posición subjetiva, como marca del paso a la adultez, y de espacio para que allí se formule por primera vez la pregunta por un deseo que le es propio, en las coordenadas del don de amor. Lacan nos enseña en diferentes momentos de su obra que la verdad tiene estructura de ficción. Si bien este sintagma condensa innumerables consideraciones, me parece en este punto remarcar el valor de la ficción como estructura. Es posible pensar que el trabajo con lo musical en transferencia operó
la posibilidad de valerse de una ficción que permitió revestir simbólicamente las marcas del horror, para que allí pueda advenir un relato. En el recorrido que hasta aquí he trabajado, podemos pensar que se subvierte cierto lugar de objeto degradado, dado a ver, y desde un revestimiento libidinal el paciente se ubica en una posición activa, en la que no solo él da a ver una imagen que él elige, sino también da a escuchar aquello que él produce. Desde allí es posible darse un nombre y hacerse un lugar entre otros de forma novedosa. Bueno, para finalizar, vuelvo sobre los interrogantes que formulamos al principio de este trabajo. En primer lugar, considero que no sería correcto ubicar que en este recorrido Juan no habló sobre su historia. Tal vez vale la pena pensar qué entendemos por hablar. Y si no es riesgoso a veces ofrecer la escucha a la espera de que allí se nombre lo que para el sujeto puede ser insoportable. En los marcos institucionales, donde a veces las historias clínicas, valiosas en muchos aspectos, pueden tornar lo íntimo del sujeto en una verdad incuestionable, más ahora con la historia clínica digital, que circula sin mayor velo entre los profesionales tratantes, resulta fundamental estar advertidos e interrogar desde dónde ofrecemos la escucha y el espacio de tratamiento. Como reza el título de este trabajo, considero que hay un trabajo posible en los márgenes de las palabras, y el sujeto habla y produce muchas veces más allá de ellas. Tal vez de lo que se trata es de que para que pueda advenir un relato, una historización, primero es condición que se opere una ficción que permita revestir las marcas del arrasamiento subjetivo. En musicoterapia, donde la palabra aparece pero de otro modo, es posible pensar que cuando lo traumático encuentra su tope y la palabra aparece solo como fachada, resulta posible ofertar otros modos de trabajo que permitan hacer entrar una ficción, que en tanto estructura y en su relación íntima con lo imposible de la verdad, posibilite decir algo en nombre propio. Bueno, hasta ahí. Gracias, Tati. Bueno, seguimos con Flor. Hola, buenos días. Bueno, yo lo que voy a presentar es un trabajo que lo hice en el marco de la rotación del primer año, que fue en consultorios externos. Lo focalicé en un caso de un niño de 3 años que hicimos un abordaje vincular, en parte inspirado en, bueno, el ver un poco cuáles son las problemáticas que más se presentan en el consultorio. Por lo general en primera infancia hay una preocupación grande en lo que es en torno al lenguaje, y bueno, a partir de ahí empezar a pensar un poco cómo es que se da y cómo lo viene el caso. El título que le puse es La voz y el vínculo temprano, un caso de musicoterapia en primera infancia. Como así un esquemita de cómo va a ser la presentación, primero una introducción más, focalizando en el marco teórico que usé para pensar el caso y organizar la escucha. Después sí una mínima presentación del caso clínico y unas reflexiones finales. En cuanto a marco teórico, me fui focalizando más que nada en la voz. Bueno, varios musicoterapeutas han hablado de cómo la voz es el primer medio de interacción que tiene el niño con los demás vínculos, incluso desde antes de nacer. En este sentido, Luciana Licastro, por ejemplo, habla de estilo materno como un modo entonacional que aloja al bebé, aproxima a la madre y al bebé, construyendo así un vínculo intersonoro, que de hecho se habla más de intersonoridad que de tono maternes. Y Alejandra Jacoboni va a hablar que ahí se va construyendo lo que es la musicalidad primordial, entendiéndolo como una sonoridad discursiva, un modo de ser y estar con otros que es sonoro, corporal y que tiene sus características, sus intensidades, sus tonalidades, sus matices, sus cadencias, que se va construyendo en un interjuego de escuchar y hacerse escuchar. Otras disciplinas también hablan del diálogo tónico, en cómo se va construyendo esa comunicación, que después va a ser andamiaje para la comunicación y construcción de otros vínculos a lo largo de la vida, que se dan en edades muy, muy tempranas. Bueno, en este sentido es que había visto cómo aparecía mucho esta preocupación por el lenguaje en consultorios externos, y me surge esa pregunta por, bueno, ¿qué está pasando? Si es en el vínculo que se va construyendo, ¿qué es lo que pasa en estos vínculos? Y uno de los casos que comienzo a atender es el de Harry, que bueno, al momento de la consulta Harry tiene 3 años,
se acerca al servicio de salud mental del Gutiérrez, derivado por neurodesarrollo, porque veían ¿cómo se dice? Una demora en la adquisición de pautas madurativas, sobre todo en lo que era el lenguaje, además de que del servicio habían visto cierto antecedente psicopatológico que, bueno, era interesante poner una escucha ahí también y una mirada. El modo de evaluación cuando llega un paciente en el Gutiérrez es por una evaluación interdisciplinaria, donde en paralelo se realiza una entrevista con la familia, un grupo de profesionales que hay psicólogas, psicopedagogas, musicoterapeutas, psiquiatras, y otro grupo estamos a la par haciendo la observación del niño en el mismo espacio y después se intercambian las observaciones. Lo que se había visto en esta evaluación, por un lado de las familias, si se habían dado como algunos datos más biográficos de la situación habitacional, etc. Harry es el segundo hijo de 3 hermanos, vive con la madre y la familia materna, el padre sí no está presente, vivía en otro hogar, y sí lo que expresa ella como una dificultad de poder hacerse cargo de todos los niños a la vez y estar disponible para los 3 chicos. Y en la observación clínica lo que observan las profesionales es que Harry tenía un registro del otro, pero no había una espontaneidad en ese intercambio. Se acercaba al adulto cuando necesitaba algo, cuando quería abrir algo que le costaba, pero no había algo más espontáneo o del intercambio lúdico con un otro, si este no se mostraba disponible para él. Tampoco establecía contacto visual, pero bueno, se notaba este registro del otro. Y sí ya se empezaban a escuchar algunas ecolarias y algunos balbuceos, pero sin mucha intencionalidad comunicativa. Bueno, se decide que inicie psicoterapia y musicoterapia. Yo acá lo dividí en 3 momentos, y este recorte del caso. Bueno, cuando notamos esta dificultad que ella planteaba más que nada a nivel vincular, decidimos que se haga un abordaje vincular con él, es decir, que en la sesión Harry y la madre, acompañado por musicoterapia. Y durante esta primera sesión que viene Harry a musicoterapia, sí lo noto que había una actitud expectante, estaba parado enfrente de los instrumentos, se veía en la mirada como unas ganas de hacer algo, pero no se acercaba. Fue mucho de tener que acercarle yo instrumentos para que él pudiera ahí armar algo, pero no estaba esta espontaneidad en el explorar, en el construir algo con lo sonoro. Sí notaba como esto de que tiene que haber alguien disponible para él bien claramente para que pueda producir algo. Y de la madre había un posicionamiento muy similar, tenía que ser convocada verbalmente para poder implicarse en el espacio. En cuanto al lenguaje, aparecen algunas ecolalias también y balbuceos, y ahí utilizo el concepto de eco para pensarlo, de Valeria Casal Pasión, también musicoterapeuta, que ella lo va a tomar desde el fenómeno bien acústico del eco, ¿no? De como sonoridad, una onda sonora que retorna. Va a decir que es incluso una sonoridad que prescinde de lo subjetivo. Que ahí es donde pienso en la ecolalia de Harry, como bueno, estas palabras, estas ondas sonoras que regresan, pero no hay un aparecer subjetivo de él en eso que repite. Y no solo en la ecolalia, sino cuando producía con instrumentos también había una repetición casi exacta de patrones rítmicos, complejos a veces, con la misma intensidad, la misma tonalidad, los mismos modos de acción, pero había una dificultad en algo de lo espontáneo y algo creativo en esos primeros intercambios. Bueno, en un segundo tiempo, viendo también esto de que la madre también tenía un posicionamiento muy similar al de tener que ser convocada para participar, pienso en lo que respecta a la voz. Y me doy cuenta de, por ejemplo, bueno, acá tomo el concepto del entorno materno de vuelta, que Licastro va a decir que hay un habla de estilo materno, que hay cualidades sonoras bien específicas como la agudización de frases, el uso de onomatopeyas, prolongación de fonemas. Y yo lo que observo en la madre de Harry, más que todas estas cualidades sonoras, es que el modo de dirigirse hacia el niño era el mismo que él es un adulto, por ejemplo. A la musicoterapeuta del niño le hablaba de la misma forma, con la misma voz, lo que me hace preguntar, bueno, ¿qué está pasando? Que esa voz pareciera como que no lo estaba convocando, no estaba llegando a ese niño. Entonces, bueno, vamos construyendo distintos espacios lúdicos en musicoterapia que faciliten esta interacción, este intercambio entre el niño y la madre. Empezamos a ver que la madre va tomando
algunas expresividades de la voz de la terapeuta, como, no sé, alargamientos de vocales, momentos de suspenso, aspiraciones sonoras. Eso lo va viendo en cuanto a que bueno, cómo va afectando al niño y ella lo va tomando para la relación con él en el espacio de musicoterapia. Ella toma un rol mucho más activo, pero también en Harry hay un cambio expresivo bastante notable. Si bien todavía aparecía algo de la repetición de palabras, ya no era del orden de la ecolalia, sino que había una intencionalidad más comunicativa en eso que repetía. Incluso empieza a construir algunas frases, y sobre todo eso, como que hay una demanda, un deseo en eso que él dice, ya no era la mera repetición de algo escuchado previamente. Bueno, en ese marco es que, bueno, yo ahí pongo la escena de la capa mágica, que la voy a leer. Y bueno, dentro de uno de los encuentros, la madre toma una tela de la caja, diciéndole a Harry que se trataba de una capa mágica. Esta capa lo envuelve, lo cubre desde la cabeza y luego un tiempo sale de ella. Harry ríe eufóricamente cuando la tela lo cubre, salta, gira sobre su eje y pide por la capa. Su voz durante el juego adquiere distintas texturas, alarga sílabas y se ríe mientras habla, haciendo temblores con su voz. La implicación de esa voz en el juego es cualitativamente distinta a todas las anteriores. El juego de la capa mágica se repite durante las sesiones, siempre a pedido de Harry. Se van ofreciendo variaciones como la de hacer desaparecer distintos instrumentos en la capa mágica para que Harry vaya en su búsqueda. Y en uno de los encuentros es él quien espontáneamente propone una variación novedosa. ¿Dónde está mamá? Y al oírlo la madre se cubre con la capa, sin pensarlo, espera que el niño vaya en su búsqueda. Y en ese encuentro intersonoro comienzan a interactuar ambos, se miran, ríen juntos. Harry se sienta sobre el regazo de su madre y ella lo envuelve con sus brazos. Que me parece una escena significativa también en tanto esto que hay algo de lo espontáneo en él. Hay otra variable que no se había traído hasta el momento y en esa variable la incluye a ella. Y realmente mi función ahí fue la de sostener esos momentos de intercambio, esos 5 minutitos donde están jugando a la capa mágica, que se esconde, que reaparece y que se encuentra en Harry y mamá. Bueno, un poco como en el caso anterior, hubo un momento de vacaciones mías, de licencia de 2 semanas que no continuamos el tratamiento. Y fue significativo porque cuando regreso, por un lado la madre me cuenta que habían repetido muchos de los juegos que hacía musicoterapia en la casa, pero también ella reconstruye de los juegos que hacía en su infancia, su propio recurso lúdico, y hacerlo no solo con Harry, sino con los otros chicos también. Como que hubo un empoderamiento de ella del poder validar el propio saber y ponerlo en juego, valga la redundancia, con los chicos durante ese tiempo. Y cuando volvemos al consultorio, Harry también recrea un poco las escenas lúdicas de los otros encuentros, más a modo de retomar el encuadre. Y en ese recorrido de todos los juegos se golpea con un instrumento y automáticamente mamá, me duele el ojo, y va a buscarla a ella como un lugar de seguridad y ella también lo recibe ahí, lo abraza, le da el besito de sana, sana. Y ella también expresa, Harry me tiene más confianza, y relata situaciones donde, por lo general peleas con los hermanitos, pero bueno, donde va a buscarla a ella o a otro adulto referente. Que lo significativo de eso me parece que es esto de la madre ya. Tuvimos un momento de encuentro, pero ahora es alguien seguro, es alguien de confianza al que puedo ir y buscar cuando lo necesito, alguien de confianza. Que ahí lo pensé más en el sentido de, bueno, la madre como esa base segura a la cual ir y volver, sabiendo que, bueno, que va a ser recibido, que esa disponibilidad iba a seguir estando. Bueno, y ahora ya al final las conclusiones. Bueno, un poco lo que me parece que muestra este caso, si bien fui mucho a lo que es la voz y la expresividad, aparece la voz como una envoltura de un vínculo, en este caso el de Harry y de la madre, y que ese cambio en el vínculo a lo largo del acompañamiento fue lo que pude escuchar en los cambios de esas voces y esos modos expresivos. Harry se muestra también mucho más dispuesto a interactuar con otros, pero en la medida que había alguien dispuesto y disponible a su escucha, escucharlo a él. Desde ahí también me parece importante resaltar la importancia de
del acompañamiento en la construcción de estos vínculos significativos que después van a ser el andamiaje para la construcción de nuevos vínculos y de la comunicación. Y nuestro rol ahí, por un lado, de brindar intervenciones que sean subjetivantes, que ese concepto lo saqué de Bertín, y otros analistas, que lo definen como, bueno, esto de habilitar un proceso subjetivante, de sostener la experiencia del existir, focalizando en el niño, pero también en los padres, o bueno, las figuras de cuidado de estos niños. Y me parece que nuestra especificidad en esas intervenciones subjetivantes es la escucha, en tanto surgimiento y apreciación de lo subjetivo, por un lado, de nuestro conocimiento de lo sonoro, de lo expresivo, de lo vincular, pero por otro lado, posicionarnos nosotros como un enlace entre madre y ese niño, sosteniendo y facilitando ese encuentro intersonoro. Así que bueno. Hola. Capaz las pilas, uno funcionaba, uno tenía pilas nuevas. Bueno, vamos con este. Sí, vamos con este. Bueno, vuelvo a agradecerles a las tres por haber ofrecido estas experiencias y haber articulado teóricamente los casos clínicos. Yo me tomé el atrevimiento de sacar así como pequeños hilos y hebras de colores de cada uno y empezar a hacer como un entramado para compartir, porque me llevaron a pensar y a reflexionar sobre algunas cosas, así que lo voy a compartir. Les agradezco esta posibilidad de poder pensar y retomar conceptos que ustedes trajeron hoy acá. Hospitalidad sonora, territorios, intersonoridades y ficciones en la clínica musicoterapéutica. Cuando pensamos la práctica clínica musicoterapéutica en contexto hospitalario, nos encontramos con un territorio inestable, poroso, abierto a lo que no se sabe de antemano. No se trata de aplicar un protocolo ni alcanzar un objetivo predefinido, sino de abrir una zona de posibilidad. Allí donde lo sonoro corporal sostiene, donde el gesto vibra entre el caos y el sentido, donde el acontecimiento puede surgir. En ese territorio, como bien propone Tati, lo sonoro musical deviene hospitalario a lo inédito. La hospitalidad no es solo una actitud ética, sino una forma de construcción clínica. La escucha como un acto que hospeda, que ofrece un borde donde alojar lo que no encontraba forma. La intersonoridad como tejido afectivo. Flor nos invita a detenernos en el corazón de esa trama vibrante, la intersonoridad. Ese campo invisible y sensible que late entre los cuerpos, lo que vibra entre, lo que se modula y se afecta, lo que antecede al lenguaje estructurado y permite que lo singular encuentre inscripción. El intervalo vincular no es mero espacio entre dos, sino un cuerpo de distancia. La intersonoridad, su latido. En esa trama, la voz ocupa un lugar fundante. No solo nombra, envuelve, acoge, sostiene. La voz materna modula en ritmo, tono y presencia. Transforma el espacio en un campo de acogida y funda subjetividad. A través de susurros, repeticiones y silencios compartidos, se crea un mundo posible, un lenguaje previo al lenguaje verbal. La escucha como acto clínico y político. Natalia nos recuerda que sin escucha hospitalaria no hay voz reconocida, y sin voz reconocida no hay mundo habitable. La escucha musicoterapéutica entonces se ofrece como territorio ético y estético
donde alojar aquello que ha sido excluido del relato oficial del sujeto. No para construir un nuevo relato cerrado, sino para que acontezca un decir. La clínica no busca que el otro narre su historia, sino que tenga un lugar desde donde decirse. El decir no se produce como estructura cerrada ni como discurso ordenado, sino como irrupción situada, encarnada, acontecida en la relación. Y en ese marco, el silencio deja de ser ausencia. Se torna forma de decir, espacio fértil donde algo puede advenir. La ficción como herramienta clínica. La ficción, y un poco con lo que dice Borges, no es evasión, sino fuerza que opera sobre lo real, invención que transforma. En el campo clínico, habilitar la invención, el juego simbólico, el ensayo de nuevas formas de ser constituye una forma de intervención que no restaura lo perdido, sino que abre a lo que aún no fue. La ficción no narra lo imposible, lo vuelve posible. El relato en musicoterapia no se busca como cierre narrativo, sino como una construcción abierta. Lo importante no es completar una historia, sino generar condiciones para que un decir emerja. Ese decir puede venir en forma de gesto, de vibración, de una presencia sostenida por la escucha. Y a modo de cierre, temas que escuchan, bordes que alojan. Las prácticas compartidas nos invitan a pensar la musicoterapia como una forma sensible de estar con el otro. Una práctica que se despliega allí donde hay posibilidad de contacto, resonancia y presencia. Hablamos de territorio, de intersonoridad, de ficción. Pero podríamos decir también, hablamos de tramas que escuchan, de bordes que alojan, de silencios que no se apresuran a completarse. Porque en esta clínica lo urgente no es responder, sino sostener el tiempo del surgimiento. Allí donde los marcos tradicionales identifican déficit, la musicoterapia reconoce potencia. Potencia de lo inédito, del gesto mínimo, de la voz temblorosa. Potencia de lo que emerge en la interrupción, en la grieta, en el intervalo. En ese espacio indeterminado donde se configuran nuevas formas de subjetivación, donde lo singular puede encontrar borde y forma. Sostener el tiempo en que un decir se ensaya, en que un gesto tímido se inscribe, en que una vibración encuentra forma. Sostener la emergencia de lo singular sin forzarla a encajar en narrativas preestablecidas. Sostener el acontecimiento cuando aún es apenas un temblor. Desde esta perspectiva, el hacer musicoterapéutico se ofrece como una ética del cuidado que no se impone sobre otro, sino que le abre espacio, que no organiza desde afuera, sino que propicia condiciones para que algo se organice desde adentro, desde lo sonoro, desde el cuerpo, desde la relación. La escucha en este marco no es un acto pasivo, sino una forma activa de hospitalidad. Hospitalidad hacia lo que no se comprende de inmediato, hacia lo que no tiene forma aún, hacia aquello que llega desde un afuera no codificado, pero pide ser alojado. Y es justamente allí, en esa espera atenta, en ese intervalo que no se cierra, donde se funda el gesto clínico. El trabajo con la voz, con el ritmo, con la pausa, no busca restaurar una forma perdida, sino permitir la invención de una nueva. Es en esa invención donde la ficción se vuelve herramienta para imaginar lo que todavía no existe, pero ya pulsa. Acompañar a una subjetivación no es completar lo que falta, es dar lugar a lo que aún no ha sido dicho. Y en ese dar lugar, algo se produce, un pequeño desvío, una forma inesperada, una presencia que se afirma, una historia que comienza a narrarse no desde un guión previo, sino desde una escena compartida, vibrátil, posible. Quizá por eso esta práctica responde a la lógica del encuentro, un encuentro que escucha sin apurar, que sostiene sin capturar, que hospeda sin invadir. En definitiva, pensamos la musicoterapia como un acto clínico y político porque habilita existencia allí donde fue negada y ofrece mundo allí donde hubo apenas ruido. La pensamos también como una poética del vínculo, un arte de la presencia, una práctica del cuidado situada, sensible, atenta a los movimientos sutiles que marcan el devenir de un sujeto. En última instancia, lo que se pone en juego es una ética del encuentro, una ética que hospeda lo incierto, que se deja afectar
y que desde allí construye mundo. Gracias, chicas. Bueno, la idea es que tengamos esto. No sé si alguien... Acá hay un barrio para llevarles, para que todos participemos de esto y seamos también constructores de estos pensamientos y estas formas de poder pensar entre todos la clínica y la clínica actual con la complejidad que sabemos que estamos teniendo cada uno desde sus diferentes servicios y lugares de acción. Queda abierto el espacio, tenemos tiempo, así que podemos charlar y seguir pensando juntos en este segundo momento de la presentación. Pueden ser preguntas a las chicas, reflexiones personales, inquietudes, lo que tengan ganas de compartir. Agradecerles ante todo a las cuatro, a Natalia por haber escrito también y a la coordinación de la mesa, pero y a las chicas. Lo que más, es un comentario, no es una pregunta para que charlemos, lo que más me queda, me llega y me conmueve es esta escucha de una pura que no quiere cerrar sentido, que no va a lo obvio, ¿no? Estaba pensando un montón en Juan, como es escucharlo que le dio la posibilidad de dejar de ser el pobre muchacho que fue abusado, sino ser Juan y contar algo de él que sea otra cosa. Y en esta posición también que marcaba Flor, ¿no? de acompañar un proceso vincular y saber que desde ahí se está haciendo una banda. Nada, a mí me movió un montón y me da muchas ganas de agradecer. Y rescato algo de lo que dijo también Ana, una escucha que no apura, ¿no? Que no está esperando el resultado, que no estás escuchando lo que quieres, si no estás ahí escuchando. También se me lía con ayer, con lo que traía Bulli, ¿no? Pero me parece que hay algo que también es súper valioso que estamos trabajando como comunidad, como residencia y como momento, que está re bueno. Nada, gracias. Bueno, nada, felicitarlas y nada, buenísimo lo que vos escribiste, me pareció buenísimo también. Y la Natalia que no puede leerlo y escucharlo, pero bueno. No, me parece que está re bueno esto que trae Juli y nos invito a que este modo de estar, de escuchar sin apuro, si ya lo tenemos, lo sostengamos con todo lo que se pueda. Y para que no nos quiten, no nos apuren a cambiar esto. Y si podemos contagiar lo que se expanda, vamos a poder seguir aportando a que haya una clínica de esperar, de acompañar, de alojar de otra manera, porque se puede perder si no lo cuidamos. Bueno, un placer volver a este segundo día de jornada. Me sumo también a que esto no se pierda, y que no se pierda nada en las residencias, ¿no? Ayer me quedó muy resonando lo que comentabas vos, de que hay cargos que no se cubren. Acá hay estudiantes de la carrera que, bueno, invitamos a que cuando terminen se reciban, opten por las residencias. Bueno, acá se ve también el resultado de cómo el recorrido, digamos, deja marcas en diferentes instancias, ¿no? O sea, en tu caso, Flor, es un caso del hospital, del hospital de base, y el caso de Tatiana es de su rotación. O sea, es toda la experiencia, todo el recorrido, en algún punto va a dejar marca, ¿sí? y hacernos pensar. Así que bueno, muchas gracias, me encantó los dos trabajos que pudimos escuchar, muy bueno.
y tengo preguntas. Tati, me impactó ese momento donde cuando Juan se abrió, digamos, en esa página que tenía todo ese mundo, un mundo donde había amaneceres, ¿no? Y después se tatúa una estrella, me parece que es. ¿Cómo te llegó a vos eso, no? Si en un momento, si fue algo al pasar, porque lo tenés en el escrito, pero me parece que es como un momento clave. El momento en que vos se abre como que era otro mundo, era el mundo de él. Era distinto a lo que se veía como conociéndolo en otros contextos, en hospital de día, fuera del espacio individual. De repente me encontré con alguien con un mundo propio muy... Sí, bueno, sí. A mí me parece que eso fue como él abrió algo que yo no desconocía, ¿no? Bueno, yo y al menos lo que... Yo trabajaba con la psicóloga, me acuerdo una psicóloga que su perspectiva de quién era Juan era muy distinta a quién Juan era o podía ser. Bueno, no sé, sí, o sea, es como... Y lo de la estrella me parece que sí es un punto de inflexión, como una marca en el cuerpo, ¿no? O sea, me parece que, bueno, igual hay una cuestión diagnóstica que no está dicha en el escrito, pero me parece que Juan es, digamos, una estructura psicótica y es el armado de un cuerpo también lo que se produce, ¿no? Y una inscripción en lo real. Pero bueno, digamos, eso me parece que y todo, ¿no? La ropa, los anteojos, o sea, estos anteojos que velaron esa mirada, que era una mirada que era insoportable para el otro. Y de repente apareció con unos anteojos, ¿te acordás? Unos anteojos así, recancheros. Y claro, todo eso es una veladura, ¿no? Y la posibilidad de armar relación al otro desde otro lugar. Una identidad, sí, armarse ahí en una pata más imaginaria. Flor, se me perdió, no entendí, en el momento en que estaba muy claro los pasos de como la admisión interdisciplinaria, ¿no? ¿Cómo es que, si no me acuerdo si lo nombraste, cómo es que entra la mamá? Entendí como que evaluaban al niño... Nosotros le llamamos multi. En el hospital, a ver, ¿cómo ingresa un paciente a servicio de salud mental? Hay una demanda, un espacio de orientación, después se le da turno para la admisión. A esa admisión concurren el niño y la familia, todos al mismo consultorio. Ahí hay varios profesionales, plantas y residentes, hay psicólogos, hay psicopedagogas, psiquiatras, psicoterapeutas. Si se considera alguna otra disciplina, se lo invita. De hecho, en el caso de él se había invitado a Fono. Y medio que en el mismo espacio se divide en dos: un grupo de entrevista a la familia, que en el caso de él fueron madre y padre, y otro grupo de profesionales juega con el niño en el mismo espacio. Después, bueno, se mantiene entrevista, salen, los dos equipos comparten lo que vio cada uno y después se vuelve ya con una respuesta, una propuesta, o de derivar a la zona, o de iniciar un psicodiagnóstico, de tal abordaje, etc. Ese es el modo de entrada que tienen los pacientes por lo general a salud mental del hospital. Tanto bueno, yo siempre digo que en consultorio es la versión 0 a 6, 7 a 11. En las dos áreas es la misma dinámica que se hace. Y después se resuelve si el paciente requiere que sea un abordaje vincular en musicoterapia. Ya eso es cuando ya empieza el tratamiento de musicoterapia, si es vincular, individual, familiar, eso después se resuelve. Sí, todo se resuelve. Sí. ¿Las otras profesiones también tienen un abordaje vincular o solo musicoterapia? Generalmente musicoterapia, generalmente. Cuando en psicoterapia ingresan los padres es porque tiene mucha dificultad el niño en hacer el ingreso al consultorio, en separarse,
pero nosotros lo pensamos a eso como intervención, y más que nada en las áreas donde están los más chiquititos. Entonces, porque se trabaja, o sea, justamente en la constitución de ese vínculo, que generalmente está roto, está desajustado. Entonces, nosotros como intervención clínica se piensa qué abordaje, ¿sí? Individual, vincular, en duplas, ¿sí? Pero sí es parte de la intervención, de la lectura que hacemos nosotros como equipo. Bueno, de hecho, eso en tu trabajo, Flor, se nota, se recontravé el tema de cómo hay mucha presencia de esta mamá y cómo este niño empieza a modificar, digamos, cuestiones de su lenguaje, ¿no? Del habla en esta relación con la madre. Me sonó hasta el juego de la capa mágica, más de la mamá que del niño, ¿no? O sea, como que muy interesante eso, la verdad que muy bueno. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero debo agradecer a ustedes, a las expositoras y a toda la organización de la jornada, así que nos estuvieron exponiendo ayer también, súper interesante todo. Quería mencionar nomás que algo que me viene resonando mucho de esta mesa y también de las mesas de ayer es la palabra como de conmoverse, ¿no? No sé si la mencionaron específicamente ahora, pero es algo que viene circulando, me parece, ayer y hoy. Bueno, ayer lo traía Uji con lo de escribir desde la conmoción, ¿no? Y nada, pensaba la importancia, ¿no? de esa apertura sensible y esta disponibilidad, ¿no? que venía mencionando, para poder escuchar cuando surge eso singular, cuando surge eso inédito, algo que nos sorprenda, cómo tenemos que estar desde esa postura. Y también eso, la importancia de esa posición para también poder devolverlo y resaltarlo y valorizarlo, que también es algo que ayuda a que siga fluyendo y circulando, ¿no? ese tratamiento y ese proceso. Así que nada, compartir eso nomás, que es una palabra ahí como que me estoy llevando mucho de todas estas charlas y conversaciones. Así que gracias. Bien, yo pensaba moverse con... Se me ocurrió, o sea, como moverse con otros, o sea, estar afectados y dejarse afectar por un movimiento, entrar en movimiento, ¿sí? Ahí está bien. Bueno, yo vengo craneando cosas desde ayer y le quería dar forma como para poder decirla. Yo quiero rescatar, ya que se habló mucho de la escucha y me parece súper valioso, ayer también se habló mucho de la escucha, quiero rescatarla como una posición ética y política, no solamente dentro del consultorio, sino también en la construcción que hacemos por fuera del consultorio. Esta situación en comunidad, esta construcción de conocimiento conjunta en donde todos tenemos algo para aprender, para escuchar, para intercambiar, a partir de escuchar a nuestros pares, donde se juntan diferentes generaciones, donde habemos profesionales de planta que hemos estado por ahí en otras instancias de construcción de la residencia y de la concurrencia, donde también hay estudiantes, donde hay profesionales que se están formando, ¿no? Y en esta situación de que los residentes y los concurrentes son profesionales en formación, pero de quienes además tenemos mucho para aprender y que esto puede ser una retroalimentación. Quiero recuperar lo que decía Uji sobre autorizarse a ser autores. Y me parece súper valioso que ocurran eventos como este, porque tenemos mucho para aprender de escucharnos entre nosotros. Y para que no nos creamos que inventamos nada, como puede pasar a veces en algunas comunidades, y para que sigamos construyendo en colectivo. Bueno, eso, gracias. Bueno, yo me quedé pensando en algunas cosas que fui como tomando del trabajo de Tati, y que por ahí son cosas que habitualmente
nos quedan resonando en las jornadas o en los trabajos que vamos haciendo, pero bueno, no porque se mencione todo el tiempo no deja de ser importante. Cuestiones como el silencio, la abstinencia, esa espera que haces, como abriendo un espacio, y lo importante que es como bancarse ese momento de espera, donde por ahí, no sé, el furor curandi te quiere llevar puesto, porque están todos los sentidos ahí como flotando para echar mano de eso. Y pienso, no sé, en cuando uno escucha, bueno, todo silencio es político, y también pienso en la ley, que a veces uno la va a estudiar para dar un examen, y que, no sé, en la ley de salud mental uno lee presunción de capacidad, ¿no? del otro. Y creo que ahí se juega, en ese momento, en esa espera, esa confianza de que, bueno, sostener ese silencio, sostener ese espacio y dejarlo ahí abierto a la posibilidad de que el otro puede elaborar lo que uno por ahí ya está pensando, y que es el espacio, me parece crucial a sostener para el surgimiento, ¿no? de un sujeto ahí. Me parece como súper valorable y súper importante en el trabajo que hacemos poder sostener eso. Nada, me hizo pensar en eso. Bueno, gracias por los trabajos. No, me quedaba pensando en respecto a lo que decía Juanpi, que también eso, y lo que decía Valen, ese sentido de lo inédito, del acontecimiento, no solo es, siento, creo, y también lo dice Banfi, respecto a lo que puede acontecer en el proceso de la persona, sino también para el musicoterapeuta, como para nosotros también es un acontecimiento esa situación. Y respecto a eso, quería preguntarte, Flor, si recordás, quizás no hay problema, pero algo de ese momento en el que vos le propusiste una posición distinta a esa mamá, mujer, si recordás algo significativo respecto a como esa sorpresa o no, de, bueno, no sé cómo es en el Guti, pero quizás en el Tobar hay más, en algunos equipos más instalada una forma de cómo debe ser una madre, un padre, un referente, y esta posición de, bueno, a ver cómo fueron tus vínculos, cómo fue tu infancia, tus tiempos, cómo está tu cuerpo en este momento de maternar, eso, sí. ¿Nos puedes contar algo de eso? Bueno, yo focalicé escucha más que nada, no es que tenga como un estereotipo algo de cómo debe ser una maternidad, la verdad que no, la verdad que lo fui viendo más en relación a cómo estas dos personas se están relacionando, cómo se están vinculando, sobre todo que hay una que está a cargo de la otra. Y también pienso en, quizás también yo lo nombré la madre, la mujer para mí también, la madre es una función materna que aloja a ese niño. Sí, cuando fui como haciendo distintas propuestas, había una sorpresa de mi parte, sí, cuando hay un cambio, pero más en el sentido ese vincular, no tanto en si es la madre, si la madre tiene que hacer esto o lo otro, más en el sentido de hay un chico acá que si hay alguien disponible a la escucha, va, y de hecho cuando yo estaba disponible, Harry también como que había otro tipo de actuar, y en ella costaba un poco más, pero también, bueno, también tiene un diagnóstico que no lo puse en el trabajo, pero bueno, tampoco va tanto al caso. Pero más en ese sentido del encontrarse en esta actividad que estamos haciendo en conjunto, que no quede como observadora, sino que pueda ser parte también de ese encuentro y bueno, de qué manera forma parte del maternar, ¿no? Es algo de eso de lo que, no sé si te respondo igual.
sí, de hecho había y sigue apareciendo mucha cosa de, ¿esto está bien? ¿Esto es así? Yo hice esto, no sé si está bien. Bueno, no sé si está bien o mal, pero vamos por acá, vamos, hacelo. O un poco, no me acuerdo cuál de las mesas habían hablado de habilitar creo que Mica había hablado de habilitar el ridículo y sacar como los modos que tiene que comportarse uno en la sesión, ¿no? Y eso también fue sorpresivo para ella. También creo que hay una bajada de línea bastante actual de la maternidad tiene que ser de este modo y que las pantallas de esto, y que en el caso de ella era como mucha bajada de línea, y lo que le permitía este espacio fue como, bueno, pregúntate si es por ahí. Vamos viendo, probá, vamos viendo, te acompañamos. Pero bueno, eso, creo que también hay una bajada que hasta vemos en las redes de si estás haciendo esto estás criando a tu hijo mal. Y lo que le propuse fue medio, bueno, no estás haciendo ni bien ni mal, estás haciendo lo que podés. Eso. En relación al afecto en esa voz, porque vos comentabas que ella te hablaba a vos como y le hablaba al niño del mismo modo que te hablaba, o sea, que me parece un poco como en línea de lo que estaba planteando Dominio, ¿no? O sea, en relación a qué pasaba afectivamente en esa voz. Qué buena pregunta. Lo que más me impactaba al principio cómo esa voz estaba más distante del nene, y lo que marco de la diferencia, del cómo me hablaba a mí, cómo hablaba a él, lo veo en afectivo, pero también los modos de dirigirse hacia un otro. O sea, también uno con un niño tiene otros modos de acercarse. Y eso, ¿no? No te vas a dirigir de la manera de un profesional que alguien de tu familia, alguien que ves todos los días, ni siquiera hablemos de familia ya. Yo creo que una carga afectiva había en ella igual, pero también había bastante temor. Y bueno, esta cosa de él, no sé si está bien, no sé si está mal. Bueno, es una madre que todos seguimos acompañando en el sentido de lo que es la crianza y demás. Pero sí, también la carga afectiva fue cambiando un montón. De hecho, los cambios que yo veo en la voz, en parte tienen que ver con eso afectivo que se va modificando en ella y el habilitarse al compartir con este nene. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Les agradezco mucho a todos por la participación activa, porque pudieron seguir aportando a esta construcción que hicieron los colegas, y a los que organizaron y sostienen estos espacios. La verdad que gracias por la invitación y gracias por una escucha atenta. Nos vemos la próxima. Bueno, hermoso aplauso. Antes de que salgamos tenemos un break hasta las 11, estamos dentro de los horarios de una manera espectacular. En el hall de acá del Aula Magna van a encontrar 3 emprendimientos, y esto es súper importante. Casa Aranguren es un dispositivo sociolaboral que depende del Hospital Tobal García.